su resistencia, su estabilidad y su durabilidad. Nos parece que estarán allí por un tiempo larguísimo, a menos que venga un terremoto de aquellos fuertes. En realidad, estos edificios son pasajeros. Una verdadera perspectiva nos permitiría ver que ni una piedra quedará sobre otra. Es verdad que estos edificios son hechos de acero y hormigón, pero aún así es seguro que algún día se van a venir abajo. El apóstol Pablo declaró esta gran verdad espiritual en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, de esta manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amigo oyente, esa es una gran verdad. ¿Sabía usted que Nabucodonosor caminaba por la gran Babilonia en su tiempo, y viendo toda su gloria dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Pero, ¿ha visto usted un cuadro de las ruinas de Babilonia hoy en día? No hay allí nada de qué jactarse. Ha pasado y su gloria ha desaparecido completamente. Y los rascacielos de nuestras grandes ciudades, amigo oyente, también caerán. Jesús dice que todo caerá, y estas cosas están pasando. Amigo oyente, ¿tiene usted la visión espiritual como para ver las cosas que son eternas? Continuemos con los versículos 3 y 4 de Marcos capítulo 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Marcos siempre incluye algún detalle que no nos dan los escritores de los otros evangelios. Nosotros no sabíamos que estos 4 hombres eran los que realmente fueron delegados como un comité para hacerle las preguntas a Jesucristo, pero aquí están. Recuerde usted que este es el evangelio de Pedro. Pedro le dijo a Marcos lo que estos 4 hombres que estaban en el grupo le preguntaron a Jesús. Marcos menciona 2 de las preguntas. Mateo menciona 3 preguntas que le hicieron a Jesús, mientras que Lucas da parte de la respuesta. Cuando lo juntamos todo, notamos que Mateo relata todas las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Veamos ahora estas 3 preguntas. Primero, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esto se refiere a cuándo es que no quedará piedra sobre piedra. Lucas da la respuesta de nuestro Señor a esta pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de su venida? Y la tercera pregunta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Mateo y Marcos dan la respuesta de nuestro Señor a las 2 últimas preguntas. Mateo la da con mucho más detalles que Marcos, pero consideraremos el énfasis que le da Marcos. Recuerde usted que Marcos está escribiendo este evangelio para los romanos, y por eso destacará todo aquello que revela poder, acción y drama. Y encontraremos aquí mismo muchas de esas cualidades. Leamos los versículos 5 al 7 de Marcos 13. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Encontramos que esta es una amonestación continua, una amonestación contra los falsos cristos. Algunos pensarán que esto no presenta ningún peligro en el día de hoy, pero nosotros creemos que es muy pertinente ahora mismo. Por ejemplo, el Cristo de los liberales teológicos es un anticristo, no es el verdadero Cristo. Algunos pueden pensar que ellos predican el Cristo de la Biblia, pero no es así. Según las declaraciones de ellos, el Cristo que predican no nació de una virgen, nunca hizo milagros, no derramó su sangre por los pecados del mundo, no fue levantado corporalmente del sepulcro, no subió al cielo, ni viene de nuevo corporalmente. Amigo oyente, no hay un Cristo así en la Biblia. El Jesús de la Biblia nació de una virgen e hizo milagros, derramó su sangre por los pecados del mundo. Eso es lo que la Biblia dice, y la Biblia contiene los únicos documentos de índole histórica con respecto a Jesús. La Biblia sostiene todos estos hechos cardinales de la fe. Los liberales hablan de otro Cristo, de otro Jesús, y cualquiera otro, amigo oyente, es un anticristo. Escuche usted las palabras del evangelista Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Dice él: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay muchos anticristos, amigo oyente. Le hemos hecho notar el Cristo de los liberales,
Pero hay muchísimos Cristos falsos hoy en día, y cada uno de ellos alega ser el Cristo. Según nos dicen, un fundador de una religión en el sur del estado de California, en los Estados Unidos, alega hoy que a él le es posible hacer lo que Cristo pudo hacer. Uno de los Beatles, por ejemplo, alegó que ellos eran más populares que Cristo, y que les era posible hacer mucho más que lo que Cristo pudiera hacer para nuestros tiempos. Hay muchos anticristos en el mundo, y nuestro Señor hizo bien en amonestarnos en cuanto a ellos. Y luego, las guerras, como los falsos cristos, caracterizan toda la edad. Ningún creyente debe perturbarse por causa de las guerras. No son señal del fin de la edad. Ni anticristos ni guerras indican que estamos al fin de la edad. Cuando decimos anticristos, no nos referimos al anticristo final. Todos estos falsos cristos señalan a ese anticristo, al anticristo final. Y pasamos ahora a considerar la persecución precedente a la gran tribulación. Leamos el versículo 8 de este capítulo 13 de Marcos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Hoy en día el hombre cree que es tan civilizado y que tiene tantas cosas y que está haciendo del mundo un lugar maravilloso, pero de repente descubre que está contaminando el mundo y que lo va a hacer inhabitable, y que antes que pase mucho tiempo, a menos que se rebaje el gran aumento de nacimientos, la humanidad morirá de hambre. La Biblia dice, amigo oyente, que vendrán las aflicciones y las hambres. Es interesante que este libro que los hombres han despreciado es tan exacto en cuanto a todo. Hace unos pocos años que los hombres creían que la ciencia resolvería todos los problemas del mundo. Ahora sabemos que la misma ciencia ha creado tales problemas que ni la ciencia ni el mundo pueden resolver. Aún Bernard Shaw tuvo que decir, la ciencia en la cual yo confiaba absolutamente ha fallado. Y ustedes están viendo a un ateo que ha perdido su fe. ¡Qué tragedia! Permítanos decirle, amigo oyente, que estas son las cosas que caracterizarán el fin de la edad. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que debacado antes a todas las naciones. Ahora no creemos que esté hablando aquí en cuanto a la iglesia, y el evangelio del cual él habla aquí es el evangelio del reino. Este también es el evangelio de la gracia. No es que haya dos evangelios. El evangelio del reino realmente es una faceta del evangelio de la gracia. Toda salvación es por la gracia de Dios. Y Dios nunca ha tenido sino un solo medio para salvar a los pecadores, y es mediante la sangre de Jesucristo. Pero el evangelio del reino acentuará el mensaje de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Él viene. Y cuando ellos lo digan en aquel día, será en el período de la gran tribulación. Y así será cumplido todo esto de la letra. Veamos ahora el versículo 11 de Marcos capítulo 13. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto no es un versículo que pueda usar un predicador perezoso como una excusa para no preparar un sermón. Un predicador estaba en una ocasión en una estación del ferrocarril esperando el tren que le llevaría a un pueblito donde iba a predicar. Otro predicador que estaba parado allí le estaba observando y le vio caminando de un lado a otro, repasando sus notas para su sermón. ¿Es usted predicador?, le preguntó el segundo. Sí, lo soy, contestó el primero. ¿Y qué hace usted?, preguntó el segundo. Estoy repasando las notas del sermón, dijo el primero. ¿Me quiere usted decir entonces que usted prepara de antemano su sermón? Claro que sí. ¿Y usted no lo hace?, dijo el primero. No, no lo preparo. Espero que llegue al púlpito y el Espíritu Santo de Dios me da un mensaje. El primero le respondió, y si el Espíritu de Dios no le da el mensaje inmediatamente, ¿qué hace usted? Bueno, contestó el segundo, simplemente improviso con unas palabras hasta cuando me lo dé. Amigo oyente, temo que haya muchos predicadores hoy en día que simplemente improvisan con palabras. Pero este versículo no está hablando en cuanto a eso. Se refiere a aquel día cuando los 144,000 de la nación de Israel serán testigos. Este es un mensaje para aquellos en aquel entonces.
Este pasaje no es ni puede ser una excusa para usted ni para mí para no preparar nuestro sermón o nuestra lección de la escuela dominical. Ahora el versículo 12 nos dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y el versículo 13 continúa con este mismo pensamiento diciendo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Habrá un antisemitismo mundial en aquel día, pero cuando Dios ponga sus sellos sobre sus escogidos en aquel día, perseverarán hasta el fin. Y ahora, continuando con el versículo 14, llegamos a una parte muy dramática en este capítulo 13 del Evangelio de Marcos, y es la profecía de la gran tribulación. Leamos el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Hemos estudiado esto en el Evangelio según San Mateo. Este es el principio de la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio serán comparativamente tranquilos. Será la falsa paz del anticristo. Luego, a la mitad de la gran tribulación, aparecerá esta abominación desoladora, la que también describe el profeta Daniel. Aquella abominación será colocada donde no debe estar, es decir, en el mismo lugar santo del templo. Ahora bien, si Marcos les hubiera dicho a los romanos que la abominación desoladora sería colocada en el lugar santo, ellos hubieran dicho: ¿y dónde estará ese lugar santo? Dice simplemente que estará puesta donde no debe estar. Eso también nos es más comprensible a nosotros hoy en día, es decir, a muchos de nosotros, porque necesitamos comprender que el lugar santo fue dado solamente a la nación de Israel. Fue un lugar específico en la tierra. Las iglesias no tienen un lugar santo. Leamos ahora los versículos 15 al 22 de Marcos capítulo 13. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Este, amigo oyente, es el principio de la gran tribulación.